Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 12 de abril del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. 4 acá. Desiree Pagliarini, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Eleonora Navata. Buenos días. Miguel Brechner, buen día. Buen día, ¿cómo están? Y por último, Agustín Iturralde. Muy buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Miguel sigue tecleando. ¿Qué pasó? Un dato estoy Está buscando un dato. Bueno, vamos al primer tema de los dos que tenemos esta mañana, que no son quizás los temas obvios, si queremos regirnos por la agenda pública, digamos, por la agenda política, etcétera. No son los más obvios. Ya verán. Montevideo es la ciudad de América del Sur con el costo de vida más alto, según el índice de la base de datos global Numbeo. ¿Se pronuncia así esto? ¿Es Numbeo? Con un puntaje de 40,1, la capital de Uruguay es la ciudad más cara del continente si se toma como criterio ese indicador, que a su vez recoge los costos de 10 rubros. Alimentos del mercado, restaurantes, transporte, servicios, acá toma en cuenta electricidad, calefacción, refrigeración, agua, recolección de basura, deporte y ocio, cuidado de niños, ropa y zapatos, alquiler mensual, compra de un apartamento, sueldos y financiamiento. Así que entonces la más cara en América del Sur, Montevideo, 40,1 es el puntaje. Segundo lugar para Santiago de Chile, con 34,3. Y luego, si buscamos los otros, que están en los 5 primeros, Sao Paulo en Brasil con 30,3, Georgetown en Guayana con 29 y Caracas, Venezuela, 28,1. Después la lista sigue con Río de Janeiro en Brasil y Brasilia en Brasil, sexto y séptimo lugar. Más allá, Guayaquil en Ecuador, Lima en Perú, Florianópolis en Brasil. Y ahí tenemos los 10 primeros lugares de la tabla que ordena 31 ciudades sudamericanas consideradas para este índice. Según explicó una nota en El Observador, esta base de datos de alcance global está activa desde el año 2009 y recopila información de diferentes sitios digitales de supermercados de los países, también sitios web de compañías de taxis, instituciones gubernamentales, artículos de diarios, otras encuestas, entre otras fuentes. Los datos deben pasar por 30 filtros y se cargan 2 veces por año. Eleonora, este tema te interesaba, te atrapaba, ¿no? La situación de Montevideo, así. ¿Por qué somos tan caros, no? Cuando lo dijiste así me acuerdo que un día mi hijo vino todo emocionado del almacén porque había comprado, no sé, 4 botellas de agua por 50 pesos. No, bueno, me parecía, más que me atrapaba y me interesaba, con esto de la semana de turismo y que algunas personas nos movimos, viajamos a países vecinos y qué sé yo, sin que apareciera este índice, me surgía el tema de qué caro es. Que no necesitamos este índice ni este titular en el diario para decir qué caro que es vivir en Montevideo, ¿no? O qué caro que es vivir en Uruguay. Y justo ayer leyendo las noticias, leo esta noticia del índice Numbeo, Uh-huh. Y dije, bueno, se alinearon los planetas en cuanto a que estamos. Yo justo venía pensando eso y estaba esa noticia. No es una novedad que Montevideo es caro. Me parece que yo creo que nací... Uruguay, claro. Igual Montevideo es más caro que el interior, pero que Uruguay es caro para vivir. Pero además de que es caro para vivir, las remuneraciones no son altas, porque si vos decís vivís a los precios de Montevideo, pero ganás como en Suiza, bueno, no sería tan problemático. A mí la cifra de que una persona... para vivir una persona sin considerar el alquiler necesita 30.000 pesos o algo así, un número así, que una familia de 4 personas tiene un costo de vida de 113.000 pesos sin considerar alquiler, me resulta escandaloso, porque pensá los sueldos que tenés que tener para afrontar eso y además pagar un alquiler, porque no es el tema de la vivienda es algo que no está resuelto en el Uruguay. Se le agrega otro problema más a la carestía de estos precios y de estos números que el índice menciona.
Entonces, sin tener una mirada profesional desde la economía de esto, sino como ciudadana, encuentro que no... no la encuentro en realidad a la solución. O sea, ¿cuál es la solución a este tema? O sea, ¿los precios van a bajar alguna vez en Montevideo, en Uruguay? Y capaz que no. Pero serán los sueldos que tienen que subir. ¿Cómo se hace frente a un tema como este, donde el costo de vida para una familia es tan alto en un país? Está el caso, hablamos de Montevideo, hablamos de Uruguay porque es la ciudad en la que vivimos, el país en el que vivimos, pero me parece que el encare mío, por lo menos, es una problemática. ¿Cómo se encara el sustentar la vida de una familia en estas condiciones? Justo yo estuve en Argentina, como muchísimos uruguayos, la semana pasada, y estaba debatiéndose una cuestión de la ley de alquileres, y hablaban de las fortunas que costaban los alquileres, que sí, que cuestan fortunas, pero los alquileres que eran fortunas eran de 13.000 pesos uruguayos. Acá en Uruguay, por 13.000 pesos no alquilás una pieza. Entonces, no tengo una opinión formada como para venir a decir, bueno, opino tal cosa del tema. Realmente, más que cualquier otra cosa, me preocupa esta situación de la carestía, como se decía popularmente, sí, de nuestro país. Es un término viejo, ¿no? Sí. Que cada tanto vuelve. Mirá, curiosamente aparece en algún mensaje de nuestros oyentes. Eduardo señala, no es ninguna novedad. La carestía uruguaya es estructural y tradicional. Yo tengo 71 años. Nunca conocí un Uruguay barato, ni en la famosa plata dulce. Seguramente una explicación sea el reducido mercado interno y un relativo nivel de ingresos aceptable. No sé qué dirá el economista de la mesa, ahora lo escucharemos, pero que está pidiendo la palabra primero es Miguel. No, a ver, yo creo que hay que separar dos cosas. ¿Tú conociste alguna vez Uruguay barato? No, pero más barato que este sí. Ah, bueno. O sea, acá hay cosas que son macro, que se llama inflación, dólares. O sea, si nosotros tomamos el dólar al 31 de diciembre del 2019, ¿saben cuánto valía? 36.50. Hoy a abril del 2023 vale 38.70. En el medio hubo 30% de inflación. Entonces, en términos de comparativo dólares en estas estadísticas, estamos 25 o 24% más caro en dólares que hace 3 años. Esto es una realidad que algunos lo llaman atraso cambiario. No quiero entrar en la discusión política, pero es una realidad. O sea, en estos últimos años, imagínense, sube la tasa de interés del dólar, lo que hace que la mayor cantidad de gente deposite en dólar, lo que hace que haya escasez de dólares, lo que hace que el dólar suba en el mundo. Estoy hablando en términos generales, no coyunturalmente una semana a otra, y acá baja. Somos el país que más se encareció en dólares en el último año y medio, probablemente de lejos. Entonces ahí hay una realidad que es como incuestionable para cualquier estadística. En el año 2022, las empresas que trabajan en mecanismo dólar, me refiero porque su producto de venta es dólar y o sea, se les encarecieron en más de un 20% sus costos. O sea, ¿por qué? Porque 10% hubo inflación y el dólar bajó 10%. Y eso es una realidad que pega y va a pegar, y o sea, que tiene que ver con la forma en que está armado. Entonces ahí la estadística me preocupa menos. Lo segundo sí me preocupa es que es caro una cantidad de cosas sin dólares, es caro frente a los salarios, es caro frente a los ingresos, es caro, o sea, cuando uno mira, pero no solo los ingresos más bajos, cuando uno mira cuánto cuesta un colegio privado para una familia de 3 personas, es muy fuerte. Y no estamos hablando de élite, estamos hablando de promedio. Yo siempre me pregunto cómo pasó eso. O sea, ni que hablar que en los ingresos más bajos, ni que hablar que en los alquileres de un ambiente por 13.000 pesos, un monoambiente por 13.000 pesos, no sé si hay. O sea, de repente una pieza en pensión sí hay, pero no. Pero entonces, y no hay solución sobre la mesa de cómo resolverlo, porque tampoco se puede inventar cosas que ya hicimos en el pasado, ya regulamos en el pasado y ya fracasaron en el pasado. Porque hay un boom de la construcción, porque hay gente que se invierte para alquilar, o sea,
pero si uno mira lo que subió la construcción en el Uruguay en los últimos 20 años, es impresionante. Gustavo, que nos escribe desde Estados Unidos, dice que allí Numbeo, este índice, se tiene muy en cuenta cuando alguien se muda internamente. Y después agrega, lo de que Uruguay es caro, no, carísimo. Cuando voy, llevo dólares y cada vez que lo hago no dejo de asombrarme y por ende preguntarme cómo hace la gente. Y después da datos, ¿no? Donde vivo en Estados Unidos necesito 20 días de trabajo para comprar un metro cuadrado de vivienda. En Uruguay para comprar el mismo metro cuadrado 3 meses. Buen cálculo. Buen punto. Un cálculo interesante. En vez del índice McDonald's, el índice de días de trabajo. Del metro cuadrado en función trabajo. de días de trabajo. Ahora sí, escuchemos al economista de la mesa. No, a ver, creo que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Creo que Uruguay es un país caro, está bueno. Siempre es una sensación térmica que tenemos todos cuando viajamos y todo el mundo se suele quejar de que su país es caro, pero creo que cada vez hay más evidencia que efectivamente Uruguay es caro con este tipo de índices y alguna otra cosa que ha aparecido. Una puntualización sobre lo que decía Miguel. En este caso, a ver, que esté bajando el dólar en Uruguay, en realidad eso no está afectando, por el contrario, si la baja del dólar a los uruguayos les fortalece su salario en pesos, lo fortalece para comprar muchos bienes importados que compramos todos los días, todos en el supermercado. Sí nos hace caro para producir, como muy decía Miguel, que para la empresa, para la producción sí complica para los turistas, para la gente que viene afuera. Y para las estadísticas. Pero para esta sensación que tenemos todos, que el costo de vida no alcanza, que cobre un sueldo no llega a fin de mes, en ese caso esto coyuntural, aunque tiene algunas cosas estructurales, no es lo que está afectando. Creo que hay un problema más estructural que yo creo que va por dos cosas que son primas hermanas. Una, la escala, y otra, los bajos niveles de competencia. Que claro, cuando vos tenés un país como Brasil, cuando vos tenés un país como China, cuando vos tenés un país como Estados Unidos, vos podés tener poca apertura, vos podés ser bastante proteccionista porque el mercado interno, la escala interna, ya te garantiza que haya un nivel de escala para producir que baja costos y que haya competencia que baja los costos. En el caso de Uruguay, yo creo que lo que tenemos, yo le hemos dado hace tiempo dado varias vueltas a este tema desde el Centro de Estudio para el Desarrollo. El diagnóstico nuestro, aunque no es la solución a final del tema, es que lo que tenemos es bajos niveles de competencia en casi todos los mercados que nos acercamos. Ahora está el tema de la portabilidad numérica, que era uno de los potenciales disparadores de esta discusión. Más allá del resultado de Antel, del balance de Antel, que estábamos haciendo en la previa con Miguel, los precios bajaron. Y las regulaciones pro competencia, este tipo de regulaciones, donde vos desatás al usuario de la compañía, en este caso, son los que dominan todo el mundo del mercado de las telefónicas. La portabilidad numérica existe en todo el mundo porque es un ejemplo de manual que han puesto algunos economistas de una regulación pro competencia. No es desregular todo, es re-regular para que haya más competencia. Uno se acerca al lado de la mesa enfrente, haciendo no, la portabilidad numérica está perfecto, no está en discusión. Lo que quiero decir simplemente no es que bajaron los precios, te dan más ancho de banda, que no es lo mismo. Bueno, y el ancho de banda bajó a 0. O sea, el ancho de banda hoy vale 0 del punto de vista de costo. Entonces, simplemente está bien, yo no estoy cuestionando, simplemente digo... La portabilidad, más allá de la portabilidad numérica es un ejemplo de... no se trata, que acá en general se ideologiza mucho esta discusión, es desregular todo o regular todo. Creo que es re-regular de forma de promover la competencia. En Uruguay uno se acerca al mercado, el típico que siempre hablamos cuando hablamos de estas cosas, de los bienes de higiene personal. Hay una multinacional que importa y que nos vende las cosas en Uruguay al doble de precio que en Argentina y en Brasil y no produce nada en Uruguay. Uno se acerca al mercado de las frutas y las verduras y hay unos permisos para importar frutas y verduras que hace que básicamente no hay forma de competir, está atadita la vaca. Uno se acerca al mercado del pollo, del cerdo y hay provisiones para importar pollo y cerdo. Uno se acerca al mercado del metal y hay provisiones de exportar y hay una empresa que tiene la forma de controlar el mercado. Uno se acerca a muchísimos mercados y lo que tiene es empresas. El otro día escuchaba a Sebastián Fleitas, un economista que hace un análisis en otra radio sobre el mercado del gas y cómo había rentas extraordinarias en los envasadores de gas que las compartían con sus trabajadores, esas rentas extraordinarias, y derivaban precios mayores. Uno se acerca a casi todos los mercados en Uruguay y lo que encuentra es pocas empresas con barreras a la entrada de nuevos jugadores. Que esa yo creo que es la principal explicación por la cual en muchísimos aspectos enfrentamos precios más altos de lo que debería. Bueno. Estoy de acuerdo. Bueno, teníamos dudas con este tema. Cuando empezó la discusión, alguno de los primeros mensajes que llegó de la audiencia decía, qué bodrio,
no me interesa. Y después no sabe lo que es la catarata bueno, de bien. WhatsApp que estamos recibiendo a propósito de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué Montevideo? ¿Por qué Uruguay es caro en términos relativos, por ejemplo, en América del Sur? Tengo incluso respuestas, tengo interpretaciones, pero vamos a escuchar primero a Desiree. Perfecto, gracias, porque la verdad que genera mucha más discusión de lo que uno podía pensar a priori. De hecho, yo era de las personas que decían, es un tema que creo que se va a agotar en 2 segundos, porque, digo, noticia por la chocolate por la noticia, como quien dice, de que Uruguay es caro, todo el mundo por lo menos lo intuye, es así. Cuando uno además entra como a independizarse y a querer tener un desarrollo de vida, a mí me pasó puntualmente el año pasado que me independicé en el sentido de mudarme sola, tener que salir a buscar alquiler y ver cómo me iban a dar las cuentas para llegar a fin de mes pagando un alquiler y pagando todo, y viví en carne propia lo que relataba Eleonora, ¿no? De, bueno, tener que hacer el cálculo del alquiler, tener que hacer otros cálculos y ver que Uruguay es caro, ponerlo poner sobre blanco la situación y reconocer que tenemos un montón de costos acá que realmente yo no lo puedo determinar a nivel técnico, pero me parece que podría llegar a tener soluciones si se reformulan o como me gustó la palabra que utilizó Agustín, se regulan algunas cosas. Sin ser economista y sin tener un conocimiento muy profundo de ese tipo de análisis, me alegra ver que un poco el enfoque por donde yo quería ir es lo que comentaba Agustín. Yo siempre he visto, no solamente por lo que leo y trato de estudiar, sino por lo que me han dicho personas que vienen al Uruguay a tratar de emprender o tratar de encontrar una diversificación en determinados mercados que parecen estar muy cerrados, que hay un exceso de burocracia. O sea, es algo que parece repetirse en los comentarios que yo tengo de estas personas que dicen, bueno, vine a Uruguay pensando en hacer determinado negocio o invertir en esta área, invertir en este rubro, y se encuentran que hay exceso de burocracia, que está todo exageradamente regulado a tal punto que asfixia el poder introducir un mercado nuevo o introducir una diversificación en el mercado, y eso yo no sé si no genera al fin del día la falta de competencia y la falta de apertura que tendría que tener Uruguay al reconocerse como país chico. Pero ahí me entró otro planteo de, bueno, pero ¿hasta qué punto Uruguay no lo hace por tener algún tipo de Estado proteccionista que intente como darle más importancia o relevancia a las distintas empresas, incluso las estatales, como empresas más abocadas a objetivos sociales, que darle tanta relevancia a lo económico, ¿no? O sea, es como, me genera la duda, no sé si están versus, pero yo creo que capaz que un poco tiene que ver de a veces tratar de proteger más al mercado de lo que debería, a favor, entre comillas, de los usuarios. No sé si será tan así, capaz me gustaría saber la opinión de Agustín como economista, de si Uruguay tiene un poco de eso. Sigo con los oyentes ahora. Juan señala: tener el país más caro de América es el precio que hay que pagar por tener un Estado benefactor. A eso me refería. Y pensar que el Estado tiene que solucionar todos los problemas. Eso es parte de nuestro ADN. Un Estado benefactor solo es posible con impuestos que gravan a todo lo que compramos. Luego aparece Germán, que dice... Hay algo que se llama calidad de gasto y que tendríamos que tenerlo en cuenta. Cuando hablan de Estado benefactor, yo no sé a qué se refieren. Si el Estado no se haga cargo de las cosas que el Estado debe hacerse cargo porque el mercado no puede hacerse cargo. Bueno, pero ¿qué tanto? Mi pregunta es: ¿qué tanto abarca realmente lo que se tiene que hacer abajo? Uruguay no es caro porque haya una salud pública, Uruguay no es caro porque haya una educación pública, Uruguay no es caro porque haya una policía, Uruguay es caro por otra parte. Lo que dijo Agustín es clarísimo. Acá está cada uno, o sea, el 1 de marzo de 2005 había un evento para cuando entraba el gobierno al frente del BID y el Banco Mundial, y decían que en Uruguay 1/3 no pagaba impuestos porque los evadía, 1/3 no pagaba impuestos porque tenía algún decreto que le favorecía, y 1/3 pagaba. Entonces, simplemente te hablo 1 de marzo del 2005. Hoy debe ser un poco distinto, pero lo que dice Agustín es cierto. Hay demasiada gente que tiene demasiadas ventajas y tiene poder.
Y entonces es muy difícil cambiarlo, porque la realidad es que para que entrara, o sea, cada una de las innovaciones que implicó alguna movida, se armó un lío de novela. Y por otro lado, los que consolidan, la consolidación de poder en grandes empresas, en grandes cadenas, es muy grande. Entonces, y eso tiene que ver con los chicos y con que para algunas cosas, si te pones muy firme y desregulás, o bajás las barreras de entrada, se te va a un lío político y comercial, y en ciudades del interior que viven de tal lugar que es el que provee, y que, o sea, es mucho la idiosincrasia de cómo es nuestra sociedad, pero yo no creo que sea por el costo del Estado. Eso es una discusión. Pregunto porque hay más de un oyente que va por ese buenos servicios lado, públicos, ¿no? son caros por tener buenos servicios públicos, ¿no? Por ahí, me parece que... Por ejemplo, Germán dice, entre las causas, no la única, está el insostenible estado de bienestar que tenemos, que hay que revisar de extremo a extremo. ¿Pero qué es el estado de bienestar que Alguien tiene que pagar la fiesta, no free lunch. Pero la la fiesta no es estado de bienestar. No confundamos el mal gasto con el estado de bienestar. Claro, eso es un punto importante. Puede haber pero no entiendo, no tiene que haber jubilaciones. Pero por eso, ¿a qué no le tiene que haber salud, no tiene que haber educación. Yo quiero ser abogado de los pasión, oyentes. Cuánta pasión por este tema. Vayan de a uno, por favor. No, porque la otra interpretación es que el problema no es el estado de bienestar, sino el estado que tiene ineficiencias, gorduras, etcétera, ¿no? Pero quiero ser abogado de un poco de los oyentes. Capaz que no es tanto el hacerse cargo de costos de servicios esenciales que sabemos que el Estado tiene que hacerse responsable sobre eso. No dije eso. Es más, entonces gracias por la oportunidad de aclararlo, porque no me refería a eso. Me refiero a si el Estado avanza sobre-regulando cuestiones en las que quizás no tendría que inmiscuirse de forma tan burocrática, que no permite que haya una eficiencia a nivel de los servicios. Perdónenme, vamos a ser precisos. ¿Dónde está sobre-regulado? En algunos medicamentos está sobre-regulado. ¿Dónde está sobre-regulado? Bueno, vos mismo lo acabas de contestar. Pero ¿dónde? No, pero en algunas cosas pero en esencia, ¿dónde está en achicar el mercado. A ver, tenemos Yo para defender un poquito a algunos oyentes, yo creo sí que hay un trade-off, y creo que una parte... ¿Que hay un? Hay un trade-off, una cosa, hay un balance. Una parte de ser claro, y sí, pongo un ejemplo, a ver, Uruguay tiene un costo alto, costos laborales altos. Y yo creo que es una decisión política, una preferencia política del Uruguay, que probablemente no tiene mucha solución. ¿Sí? Contratar a un trabajador en Uruguay es caro. Además de lo que cobra el trabajador, lo que pagan de aportes personales, de aportes patronales, de seguro, es un costo importante en comparación internacional y países de renta. Y es una preferencia, y también te hace... En defensa del oyente que es parte de lo que te hace caro. Y ahí, pero ahí creo que eso no tiene mucho arreglo, porque es parte de las preferencias políticas del Uruguay. Uruguay tiene una preferencia por la distribución, le gustará más a uno, menos a otro, pero creo que hay una preferencia política, y tenemos un sistema jubilatorio universal, tenemos una pobreza entre los mayores de 65 que es 1,5%. Bueno, eso claramente creo que no tiene mucho arreglo, no tiene mucho, es parte de lo que dice el oyente. Yo creo, y ahí sí, más en la línea de Miguel y de Leonora, que hay otros espacios donde hay ganancias de eficiencia para hacer, y donde las rentas no están distribuidas de acuerdo a una preferencia política, me sale democrática, pero capaz que no es la palabra más adecuada, sino más por corporaciones, intereses. Exacto. No sé, todo el tema, para nombrar uno que estamos discutiendo ahora, todo el tema de las cajas paraestatales. Las cajas paraestatales son muchos sistemas. La caja militar es la más notoria, la que nos indicamos más, pero la caja bancaria es otro sistema de privilegio. La caja profesional, que es la que soy, ¿y la caja notarial? La caja notarial, las cuatro son sistemas que de una u otra forma tienen subsidios, donde toda la sociedad subsidia las jubilaciones de los que ya tuvieron más oportunidad, porque en general todos los militares un poco más entreverados, pero de los profesionales, de los escribanos, de los bancarios. Y bueno, ahí ¿qué hay? Hay temas históricos, hay defensa de privilegios, que es legítimo, no hay que demonizarla. Y como decía Miguel, a mí me gustó cada vez que uno va a tocar a los privilegios, además. Entonces, cuando vos ves a las corporaciones defendiendo sus privilegios, es lógico que los defiendan. No, puede no gustarnos, pero es lógico. Para los bancarios, para EU, para, no sé, para los escribanos. Los escribanos. Es lógico que cada uno defienda lo suyo. Lo que va a pasar es que esto es muy fácil de decir. Decimos, bueno, deberíamos. Yo una vez escribí con ella, desatar vacas. Que esto, para mí hay que empezar a desatar vacas. Es muy lindo y muy fácil de decir,
cuando vos tocas el más mínimo interés, se pone mucha gente con los pelos de punta de uno o de otro, porque esto le toca prendas a todo el mundo. Yo qué sé, yo lo veo, por ejemplo, ANCAP. Cuando ANCAP quiere algún negocio lateral, que le quiere dar alguna vuelta de cómo lo hace, y bueno, probablemente va a tocar algo que hace algún departamento que no tiene mucho sentido económico que sea en ese departamento, pero obviamente para ese departamento, para ese intendente, para los trabajadores, para la propia comunidad es muy importante, y bueno, y es mucho más, esto es un tema de economía política, ¿no? Cuando vos afectás el intereses de pocos, pero, y con esto termino, afectás mucho el intereses de pocos en beneficio de mejorar la situación de mucha gente, pero muy poquito, o sea, muchos se beneficiarían poquito. Pero para que muchos se beneficiarían poquito, tenés que perjudicar a pocos mucho. Y obviamente se movilizan mucho más los pocos y el status quo es el que termina dominando. Exacto. ¿Qué decías, Miguel? ¿Por qué estás ahí? Yo creo retraído, que hay cosas que son sueños. Acá, digamos, uno podía esperar que el gobierno que entró iba a ser más aperturista en destruir privilegios de algunos. Y se vio con las mismas dificultades que el gobierno anterior y el anterior y el anterior. Y con el que se va a ver el próximo. Y con el que se va a ver el próximo. O sea, acá yo tengo una experiencia de muchos años en el mundo del privado, que puedo contar historias que son increíbles. Por suerte vengo del mundo tecnológico, donde, digamos, uno entra por la ventana, que si no entraría. Pero sí creo que hay que tener ojo con la fantasía, porque yo siempre cito, cuando uno va a la intendencia de Atlántida a sacar la libreta de manejar, que es donde la saco yo. ¿Intendencia? De Atlántida. El municipio. El municipio, pero ahí está. O sea, tú podrías hacer todo esto electrónico, pero tenés gente trabajando. Y tenés gente trabajando en los lugares que atienden público. Y tenés gente, ¿entendés? Entonces, tenemos que discutir qué hacemos. Y yo vuelvo a mi discusión de la renta básica universal, que es un tema que en algún momento tenemos que afrontar si la sociedad tiene que abordar o no ese tema. Porque todo esto de la eficiencia, todos los que me gritan eficiencia, algún privilegio alguna vez tuvieron. Pero todos creo que hemos tenido algún privilegio. No, pero yo no me estoy quejando. Momento, la industria del software no paga impuesto a la renta. Y me parece bárbaro porque hizo crecer, pero no paga impuesto a la renta. ¿Da? Y esa es tu industria. No, esa es la industria de la que yo vengo. No, en este momento no estoy en ella, pero te quiero decir, siempre estuve relacionado con ella. A lo que quiero decir es que para los demás todo el mundo aconseja, pero después para uno quiere tener... en un seminario que organizó el general Sereña hace muchos años sobre telecomunicaciones, vino un gringo, un fenómeno, que dijo, en telecomunicaciones, en la venta... todo el mundo quiere el monopolio y en la compra quiere la libre competencia. Claro, exactamente. Pero y me pareció maravilloso. Y ese es el sueño del uruguayo. El uruguayo quiere vender en monopolio y quiere que haya competencia para comprar, digamos, el pero no es fácil. Lo que creo que es falso decir que es el costo del Estado, bajemos el costo de acá. Hay un problema de inflación real. Si vos tenés de que las cosas se encarecen, entonces tenés que subir los precios. O sea, porque si el dólar, si los sueldos suben y vos no subís los precios, antes el dólar, si importabas, te acompañaba, hoy se importa. Bueno, pero yo te hago una consulta, si me permitís, Emiliano. Yo te hago una consulta. Si vos decís, bueno, hay un tema inflacionario, pero ¿estás de acuerdo, por ejemplo, en lo que afirmaba Agustín, de que puede ayudar que haya más competencia? Obvio. Entonces, yo una vez sugerí que empezáramos a hacer una lista de todos los trámites que tenemos que eliminar en el Uruguay, como cuando le vas agregando por Twitter. Pero por eso, déjame terminar. Entonces, sí, estamos de acuerdo en que ayuda que se abra más la competencia, entonces también podemos llegar a estar de acuerdo de que tendría que hacerse algunas cuestiones que hoy por hoy son muy burocráticas o están sobre reguladas. Bueno, por ejemplo, pongo un ejemplo que justo me pasó ayer. Tengo comentarios y cosas de otras personas, pero justo ayer tengo un ejemplo muy claro. Estaba en un webinar con emprendedoras que han hecho, mujeres emprendedoras específicamente, que han hecho o creado empresas acá de cuestiones que son muy puntuales. Por ejemplo, una de ellas es la empresa de productos íntimos Bilubí, que es una empresa de chicas que crearon un proyecto a nivel de la ORT de productos de higiene íntima para la mujer y que se ha expandido bastante en el mercado. Y hoy por hoy la verdad que es un producto bastante conocido, se puede adquirir en farmacias, etcétera. Pero ella justamente comentaban ayer lo difícil que fue incorporarse al mercado
al mercado por un montón de permisos o cuestiones que a su parecer están totalmente sobre reguladas en Uruguay, que ellos no encontraron así en otros mercados, en otros países, tantas exigencias como sí en Uruguay, y que incluso algunas las tienen que pelear jurídicamente porque son estás hablando de un mercado, pero estás hablando de un mercado muy especial, que es el mercado de la salud. Si es tomado como salud... Es un ejemplo, pero a ver, es un ejemplo de lo que perfectamente puede ser. Bueno, pero me parece que eso no es, yo creo que no es un ejemplo muy genérico como para decir son los trámites, porque en este caso no es una cuestión de trámites, es una cuestión de otro tipo de cosas. Las empresas, cuando nosotros hablamos que, y no tiene nada que ver con el tema, pero sí con los ejemplos de repente de esto de la burocracia y demás, nosotros tenemos como algunas, cuando se habla de la inversión extranjera y de que Uruguay, que muchas compañías, empresas confían en el Uruguay para invertir acá, más allá de toda esa cuestión burocrática de trámites, la fortaleza del Uruguay no es si tenés más o menos trámites o si pagás un punto más o un punto menos. La fortaleza del Uruguay es la seguridad jurídica que da, y eso se ha dicho históricamente también. Entonces, me parece que no es una cosa de bueno, que el Estado es caro porque hay pero déjeme decir algo, porque gente, vivimos la pandemia trabajando remoto, como si viviéramos real, presencial, no hubo trámite que no se hizo remoto, vivimos una pandemia que decía que el Uruguay estaba preparado por la fibra óptica, por la GESIC, por los trámites, y nadie se quedó trancado que no podía pagar. Los niños pudieron tener clase por el Ceibal y no lo estamos, yo sé que vos pero no lo yo lo que decir, digo, no podemos decir que hay o sea, la salud pública tiene un problema, puede ser, habrá que hacer una agencia de salud, pero los trámites de Uruguay hoy son digitales, las cosas que se hacen en forma automática, es gigante, me parece injusto. Hace 20 años yo te llevaba, hace 30 años te llevaba que había mucha burocracia. Hoy puede haber puntos, pero los emprendedores, preguntarle a los emprendedores hoy si tienen plata, si acceden a dinero, si pueden abrir. Hay una ley que se hizo de, ¿cómo se llama? La SAS, la Sociedad de Acciones Simplificadas, para poder recibir, se avanzó. No a la velocidad que a mí me hubiera gustado, porque a mí me hubiera gustado que ya fuéramos Estonia. Pero se avanzó muchísimo. ¿Qué hacemos? ¿Están embaladísimos ustedes? La cantidad de mensajes de los oyentes es impresionante y no estoy pudiendo leer ninguno. Si no me tenían fe. Una nota optimista. Hay un mercado que es muy importante, que hoy se habló mucho, que bajó el precio los últimos 2-3 años, que es el mercado de los alquileres en Montevideo. Creo que medió la pandemia, que probablemente hubo mucha devolución de alquileres en algunos casos. Creo que también está mediando la construcción de una cantidad de vivienda que no la puede comprar la clase media, que la compran los inversores, pero es para volcar al mercado del alquiler en general. Y eso creo que básicamente estaba mirando los números. El alquiler promedio pasó de hace 2 años y medio 20.000 pesos a 18.000 pesos. Es una baja que no cambia el grueso del problema, pero que creo que muestra, bueno, cuando la regulación ayuda a que haya más oferta, más competencia, más dinamismo, creo que va por ahí. Hay algunos oyentes que preguntan a propósito del puerto de Montevideo. Se habla de la necesidad de competencia y allí la decisión que se ha tomado implica una especie de monopolio a favor de una y el empresa. Transporte marítimo ni te digo. Después para pasajeros. Pablo dice, los empresarios prebendarios son lo mismo que cuando se plantea un TLC aparecen identificados como perdedores. Los que han abusado de nosotros durante toda su vida. El Uruguay con certeza no es caro por culpa de aquellos que compiten con el mundo. Lo dejamos acá. Puede ser tema para otras tertulias, ¿eh? Hemos estos días abordado asuntos que van más allá de la coyuntura estricta y que han rendido mucho y nos han permitido colocar la cabeza justamente en cuestiones que a veces, por estar pendientes de la noticia tal o la cual, no abordamos, ¿no? Creo que da para más, así que ya de algún modo queda el compromiso de volver a tratarlo.